Así que vamos a dialogar con ella sobre lo que ustedes ya saben que es algo importantísimo que va a suceder el martes, que es las elecciones en Estados Unidos. Y estamos en comunicación con Valeria Carbone. Valeria Carbone es profesora en Historia de la UBA y además es especialista en Estados Unidos. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Bien, voy a dejar que el análisis lo hagas un tanto vos. Yo lo único que voy a decirte es, hay un estado que es clave, que es Pennsylvania, o Pensilvania. Y ahí creo que hay como 20 colegios electorales, se eligen en Pensilvania. Y hace unos días atrás, algo que me conmovió muchísimo y que seguramente la audiencia debe recordar, esa imagen muy dolorosa de la policía avanzando sobre el ciudadano Wallace, Walter Wallace creo que se llama, o se llamaba lamentablemente. Y hago esta pregunta porque Pensilvania es clave dentro de esos 6, 7, 8 estados que se están jugando un poco si la elección va para un lado o va para el otro. ¿Cómo crees que puede repercutir? No solamente en Pensilvania, que es un estado clave, la muerte de Walter Wallace, sino además el rebote que tendría en esos estados claves que definen la elección de si va para Trump o va para Biden. Sí, hay varios estados claves en esta elección y Pensilvania es uno. Un estado que tiene una cierta tradición de votar demócrata, pero bueno, hace un tiempito viene inclinándose hacia el otro lado. Y en realidad la pregunta de cómo están impactando las protestas contra la violencia policial es una pregunta que nos venimos haciendo para esta elección por lo menos desde mayo. Así que me parece que esto demuestra que hay cosas estructurales que no van a cambiar por ahora y que por más que cambie la administración de turno son difíciles de erradicar, porque aquí estamos hablando de un problema mucho más de fondo. Creo que en ese sentido el tema de cómo influyeron las protestas en las elecciones o en las plataformas electorales de los candidatos influyeron mucho, pero también el impacto es relativo, porque los dos candidatos están con retóricas un poco diferentes, pero parados del mismo lado de la cerca. Así que me parece que eso un poco abona a la continuidad de las protestas en las calles, al hecho no menor de que la gente se está volcando en forma masiva a votar, pero también creo que esto sienta abre el escenario para lo que pueda pasar entre el 3 de noviembre y el momento en el que se definan las elecciones, que esperemos que sea más pronto que tarde, pero bueno, es un interrogante que también tenemos varios. Qué nochecita que va a ser la del martes, porque sí, sé que se viene el fantasma de Al Gore, de Florida, bueno, del año 2000 contra Bush, pero para mí hay un dato que no sé a vos cómo te repercutió, pero a mí me parece que fue un dato casi clave dentro de la campaña de Joe Biden, que es cuando aparece Obama hace un par de semanas atrás en un acto también al aire libre, obviamente, y se nota, ¿no? También ese cuidado de la campaña demócrata en relación con los republicanos. Y sale Obama y dice, ante la gente que lo estaba escuchando, que él fue mucho mejor presidente porque lo tuvo a Joe Biden de vicepresidente, y que haberlo tenido a Joe Biden de vicepresidente lo hizo a él mejor presidente. La pregunta es la siguiente: ¿qué opinás y si pensás que el Partido Demócrata ha esperado hasta el final la frutilla del postre, que fue Obama, que en estos últimos días está teniendo casi la misma notoriedad en cuanto a proselitismo y actos que está teniendo el propio Joe Biden? Mira, creo que hay varias cosas ahí a tener en cuenta. Primero, en realidad la presencia de los expresidentes en las campañas electorales es bastante común. También estamos en un año muy atípico en el cual se están desarrollando las campañas para las generales, de pandemia. Las primarias no terminaron hace mucho tiempo. Casi siempre la distancia entre las primarias y las generales no es tanta. Y bueno, Obama decidió que como buen expresidente no iba a prestarle su apoyo a la precandidatura de ningún precandidato de las primarias demócratas en particular. Entonces era esperable que él ahora tomase un rol tan activo en el fin de la campaña para las generales.
sobre todo porque fue un presidente que dentro de todo, si bien sus índices de apoyo cuando dejó el cargo no eran tan altos, tampoco eran despreciables. Claro. Entonces, bueno, era como, esto es algo que suele pasar. A mí me sorprendió más que eso el tono de las palabras de Obama, que siempre fue de cuidar mucho más el tono. Sí. En el último tramo, la verdad es que tanto Obama como el resto de las figuras más importantes del Partido Demócrata adquirieron un tono anti-Trump que no lo solemos escuchar en los expresidentes. Pero bueno, creo que también Trump es un presidente bastante poco típico, así que, digamos, creo que en ese sentido creo que está siguiendo los canales esperables el final de la campaña. ¿Y vos crees que Trump, de llegar a tener un resultado como se vislumbra de una posible derrota con Joe Biden, no solamente dejaría de ser presidente de Estados Unidos, sino que además rompería al Partido Republicano? Porque yo creo que veo más allá y la verdad que me parece que no solamente sería una derrota electoral, sino también sería se metió dentro del Partido Republicano, lo reformó, lo hizo a su medida y se va rompiéndolo. No sé eso tanto. La verdad es que Trump tiene un apoyo dentro del Partido Republicano extremadamente alto. Eso se reflejó en las primarias y si bien él no tuvo muchos contendientes en las primarias, no solamente porque es el que detenta el cargo e iba por la reelección, sino porque si vos te fijabas en las encuestas de los últimos años, sus niveles de apoyo popular subieron, no bajaron. Si bien siempre estuvieron por debajo del 50%, el apoyo popular de Trump está un punto por encima de lo que estaba cuando ganó la elección anterior. Cuando ganó la elección en el 2016 estaba en 45 puntos y ahora está en 46. Yo decía tanto a la forma de hacer política, Valeria. Esa forma de hacer política tan visceral que evidentemente el Partido Republicano, bueno, en sus últimas versiones, bueno, siempre tuvo, los neoconservadores, pero cuando fue lo de Mitt Romney, evidentemente había como me parece a mí que había como un Partido Republicano no tan duro como lo expresa Trump con esto de la ley y el orden, Nixon y esas cosas. Es que en realidad este giro del Partido Republicano viene justo desde Nixon, como vos decís, y se reforzó mucho en los 80 con Reagan, y esto básicamente es el ascenso de la nueva derecha, de la extrema derecha, la derecha religiosa, que empieza en los 80 y ahora se consolida. Este es un viraje que nosotros lo venimos viendo desde hace ya medio siglo, y pasa lo mismo dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata empezó un viraje hacia la centro derecha con los Clinton y un poco lo vemos que se fue consolidando muy de a poco y la política norteamericana hoy por hoy gira en la centro derecha, digamos el punto medio es la centro derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los dos partidos mayoritarios tienen un ala conservadora y un ala más progre, los dos casos, y creo que los dos partidos han tenido esta capacidad de alienar a un sector. El Partido Demócrata, su sector progresista, porque está totalmente afuera de la plataforma política. Creo que el rol de Sanders es un poco representar a esa ala progresista que no tiene una representación muy clara, y que de hecho las últimas encuestas, una encuesta que hizo hace poco Gallup demostró que hay más personas en Estados Unidos que se identifican como independientes que se identifican como demócratas o republicanos, que es algo que no se veía, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, donde la identificación partidaria de las personas era entre uno y el otro. Y lo mismo pasa con el Partido Republicano. Lo que yo creo es que, nos guste o no, el Partido Republicano adoptó una política de cerrar filas detrás del candidato que eligieron en la elección, que es algo que no pasó en el 2016 con la candidata que eligió el Partido Demócrata. Claro. Hay que ver si ahora en esta elección, dado que nuevamente el candidato que ganó la elección es el candidato del establishment, las bases responden como se esperaba respondieran en el 2016. Sí. Así que yo creo que yo creo que Trump representa el ascenso de un sector del partido que está dominando
y que este escenario que vemos hoy se venía gestando desde hace varios años, y no es solamente Trump. Sí, sí. Hay personajes en el Congreso que están bastante alineados en el mismo lugar. Si algo demostró el libro de John Bolton es que hay gente dentro de la administración Trump que está más a la derecha de Trump, así que me parece que es como para pensar que esto es una tendencia más que un personaje. Sí, tal vez le conviene al Partido Republicano, pero no le conviene a la sociedad estadounidense, ¿no? Pero Sí, lo que sucede es que en una sociedad bipartidaria como esa, las opciones que vos tenés están recortadas también. claro. Que es lo que se pregunta mucha gente, o sea, lo que nosotros estábamos viendo era una crisis de representación, digamos, ¿no? Porque este es un problema eterno que ha tenido Estados Unidos. El pensar que solo dos grandes coaliciones partidarias pueden realmente reflejar los intereses de un país tan grande, con tanta población, con múltiples colectivos políticos, etnorraciales, demográficos, religiosos, o sea, realmente ese espectro lo cubren dos partidos nada más. La respuesta es no. Claro. Esa es una realidad. Claro. Y la otra realidad es el hecho de que, bueno, por cómo funciona el sistema bipartidista norteamericano, controlan la política norteamericana, pero bueno, se veía una crisis de representación. Estados Unidos es un país en el cual en las últimas elecciones vota alrededor del 50% del padrón electoral, no de la población. El 50% de la gente empadronada. Es muy bajo para una democracia de un país desarrollado. Y eso a mí me parece que demuestra que hay una crisis de representatividad. El 2016 lo reflejó mucho, pero bueno, en 4 años pasamos de eso a una crisis de legitimidad. Estas elecciones están manchadas desde antes de empezar. Así que me parece que todo eso abona a que el 3 sea una elección muy importante porque, bueno, confluyen un montón de cosas, más la crisis económica, más la pandemia, más las protestas en la calle. Creo que sí, y aparte, es un combo explosivo. Y aparte, para cerrar un poco, lo que yo creo que también termina demostrando ese establishment que está en los republicanos y en los demócratas, que llevan el país con volantazos extremadamente sutiles, como que van, viste, moviendo el vehículo muy despacito hacia los costados, que Joe Biden decía que iba a terminar con el fracking y evidentemente en las últimas semanas ha dicho que eso no es tan así, que bueno, a ver, también está ahí lo que empezamos hablando del diálogo, ¿no? De un estado tan importante como Pensilvania y su sector petrolero tan pujante. Bueno, ahora parece que Biden no, y eso después lo tomó Trump en el debate para decirle a Biden, pero viste, yo te estoy enrostrando que vos dijiste que no, con vos no iba a haber fracking y conmigo va a volver el sector petrolero adelante. Bueno, cómo esas sutilezas y cómo termina todo, esas frases grandilocuentes en algún momento que a los ciudadanos de a pie nos dan cierta ilusión cuando viene de parte de administraciones que son evidentemente países centrales en lo que es el planeta, y bueno, que después terminan difuminándose, ¿no? En el tiempo, y bueno, decime una mirada final del martes, ¿no? Obviamente que vamos a estar todos a la expectativa, pero bueno, decime una mirada final, ¿qué crees que puede llegar a suceder en cuanto a estos estados y esas cosas? No te voy a pedir que gane quién, porque vos sabés que yo quiero que gane Biden, pero bueno, yo soy el periodista y evidentemente me la juego por esa, y va más allá de una cuestión de que va por una cuestión ideológica, pero y de una mirada, pero bueno, como verás también lo critico a Biden, ¿no? Porque promete fracking y después te da migajas, ¿no? O una postal de Bernie Sanders. Sí, igual lo que él dijo era que iba a regular el fracking, no que lo iba a eliminar. Lo mismo que él dijo con respecto al Black Lives Matter, él apoya el movimiento, pero al mismo tiempo te dice, bueno, pero también hay violentos y no vamos a desfinanciar a la policía. Entonces ahí es donde vos tenés un problema, porque el candidato más progresista no atiende, a las demandas de su propia base. Claro. Su propia base está reclamando cambios en ese sentido. Entonces hay un grupo de votantes muy grande en los Estados Unidos que no tiene representación, y a ver, tampoco son sectores que están pidiendo socialismo, como claro. Lo acusan a Biden, digamos.
son sectores que en una época pertenecían a lo que se llamaba la coalición del New Deal, ¿no? Que hubiesen sido todas estas personas que en la década del 60 pedían por Medicare, Medicaid y un estado de bienestar un poco más expansivo. Eso se perdió, esa coalición desapareció y como la aguja se corrió a la derecha, Biden estuvo más preocupado por captar el voto de los llamados independientes, los indecisos y los republicanos desencantados, que por lo que su propia base del partido le pide. ¿Por qué? Porque él entiende qué es lo que pasó en el 2016. Entienden que esos votos los tienen cooptados, que van a votar, ¿por a quién vas a votar si no? Claro. Y la respuesta es a nadie. Claro, tengo que claro, sí, a mí me gustaba Sanders, pero bueno, antes que Trump voto a Biden. Valeria, te mando un beso. Un beso grande. Y gracias por este análisis de nuevo y buen fin de semana. No, este... Y el martes capaz te tira algún mensaje, ahí a medianoche, a ver cómo va, si viene picante. No, es que no te voy a atender porque voy a hacer una aparición estelar estrella en la tele. Ah, bueno, entonces genial, buenísimo eso. Dale. Te mando un beso, Valeria. Un beso grande. Dale, chau. Quien está hablando con nosotros será Valeria Carbone. Valeria Carbone es doctora en historia y además es especialista en estudios de Estados Unidos. Y bueno, estuvimos hablando obviamente sobre el país del norte. Estamos haciendo Paso Valores en AM 1420 con vos.